Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos y les deseo un mejor año en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y me siento privilegiado por ser, eh, por servir a nuestro Señor y en especial por esta primera lectura que nosotros vamos a tener este año. Pero en sí, yo quisiera tener que pensar en el año que pasó. Y es así como nosotros hoy en la noche vamos a estar viendo dos aspectos, lo que pasó y lo que va a venir. Y damos gracias a Dios por estar juntos. Y como decíamos ayer, la iglesia ya no es solamente de Sarasota, sino también de Talara, de Miami, también de Venezuela, de Perú. Y damos gracias porque la palabra no solamente se ha quedado en un lugar, sino que se ha expandido. Y esa es la misión nuestra, porque dice ir y hacer discípulos, y dar la palabra y bautizarlos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu. En estas circunstancias yo pienso que el Señor tenía todo esto, todas estas cosas. Y que este año 2001 sea de provecho, sea también de avance espiritual, de avance en las cosas que muchas cosas se quedaron pendientes. Y todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que hablar del año que pasó, de lo que fue esta pandemia, de lo que sucedió en cada uno de los países, en unos más, en otros menos. Y si vamos bajando hasta en la célula familiar también, algunos hemos pasado al comienzo temor, terror de esta pandemia que muchos se hablaba y que no se conocía. Pero algunos han pasado por la experiencia de, de este mal, pero por la gracia de la misericordia del Señor ha sido tenía un propósito en estas circunstancias. No es porque, como algunas personas decían, pero ¿cómo pueden ser que algunas personas tienen que darle estas cosas? Es así, pero el Señor tiene algún propósito y hay que ver qué propósito tenía el Señor cuando alguno de nosotros ha sido afectado. Para algunos han sido afectados, pero han salido adelante por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. En otros casos ha habido dolor, ha habido sufrimiento, ha habido ese desprendimiento de sus seres queridos, pero que también estaban dentro de los planes del Señor. Porque muchos se han cuidado tanto, pero que también han partido. Pero tenemos que ir a lo fondo, a lo profundo, a los planes que tiene el Señor. No a nuestros planes, porque muchas veces hemos tenido planes para el año 2020. Me recuerdo que habían planes de ir a, a Santo Domingo, a República, perdón. Había planes para visitar Puerto Rico, había planes para estar en Venezuela, en Perú, pero todo eso se quedó. Pero fue de otra manera. Hemos estado presentes en cada uno de esos lugares gracias a la tecnología y gracias también porque la iglesia se ha expandido. Nuevas caras hemos conocido, nuevos hermanos hemos conocido, hemos escuchado de ellos, pero no los conocíamos, no sabíamos el don que tenían, no sabíamos esa profundidad que ellos podían dar en los mensajes. Y agradecemos a cada uno de ellos, de estos hermanos que han podido alimentarnos con su palabra. Gracias, gracias Señor Padre Todopoderoso, pero también
En estos podemos recordar nosotros el Salmo 23 que nos dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunde aliento. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado este versículo? ¿Cuántos podemos dar testimonio de lo que nos dice la palabra de nuestro Señor en este versículo? Y es así, hermanos. Yo pienso que la palabra, y hoy día vamos a ir viendo esto, que no nos ate el pasado, que no nos ate las frustraciones que hemos sufrido por no haber podido lograr o no hacer las cosas, pero que no nos ate y que no nos cargue. Y estos tenía un propósito el Señor. Ese propósito, pienso de que nosotros nos hemos atormentado inicialmente y hemos estado cargando esas cargas de decir, ¿cómo no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Si hubiera eso, si hubiera pasado, no hubiera pasado estas cosas, y si no hubiera, mucho nos basamos en eso hay veces, y eso es lo que nos atormenta. Pero que vamos a ir a 2 de Corintios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y es eso, como yo acabo de decir. El Señor muchas veces nos hace pasar esos desiertos, pero Él está ahí con nosotros. Él está ahí, como dice, a la mano derecha y no nos desampara. Nos ayuda a pasar esos tiempos. Y es para que nos dice la consolación que nos da. Pero que no solamente es para uno, sino que para que nosotros podamos consolar a otros con esa consolación que nuestro Señor nos ha dado. Muchas veces decimos, bueno, sí, he logrado esto y es por mis propios esfuerzos. No, hermano. No, yo pienso de que las experiencias que nos han pasado, cada uno de nosotros tenemos muchos testimonios que decir, muchos testimonios, y el Señor se ha glorificado dentro de toda esta pandemia. Hemos visto milagros, hemos escuchado esos testimonios de sanidad, hemos escuchado personas que se han recuperado habiendo estado con el COVID-19. Hemos podido ver que el Señor no nos ha desamparado. Hemos podido ver que nos ha provisto día a día. Y es que eso no es cuestión de hombres, es cuestión de Dios. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es librarnos de entrar a este nuevo año, no con las cargas del año pasado, sino pensando en que el Señor nos renueva para poder seguir adelante, seguir dando gloria y honra a su nombre. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? ¿Recuerdan ustedes en Isaías que nos dice que los israelitas tenían que olvidar su pasado para poder ser libres y entrar a lo nuevo que Dios quería hacer con ellos? Y vamos a ir a Isaías 43:18.
en Isaías 43:18 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué linda promesa. ¿Qué nos advierte? Y a su pueblo le está diciendo esto, porque su pueblo tenía que olvidar Egipto y siempre estaba mirando atrás. Y esta experiencia del desierto y esta experiencia de haber estado dando vueltas, eso les había marcado mucho a ellos. El tiempo de esclavitud también les había marcado. Pero pese a eso, querían volver a Egipto. Y también cuando estaban en el desierto, también había escasez. Querían tener las cosas que en la esclavitud tenían. Cuando no miraban más adelante de la tierra prometida. Tierra que emanaba leche y miel. Se osaban en murmurar, se osaban en la idolatría, en el pecado, y todo eso era un lastre para el pueblo. Y no solamente tenían que olvidar a Egipto, sino tenían que olvidar también a Babilonia. Porque Babilonia, en el versículo 14, dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. El Señor quería poner orden, quería hacerles ver que estaban equivocados. Muchas veces nosotros también hemos estado o hemos pasado estas circunstancias de querer volver al Egipto. Porque el mundo nos atrae y nos pone muchas cosas que, como siempre digo, esas luces artificiales que son temporales, pero no tomamos la luz que es eterna. Y, hermanos, esperemos que el pasado no nos atormente. Olvidemos ese pasado. Dejémoslo. Sabemos que tenemos normas que cumplir. Protocolos ahora se dicen. No abusemos. Escuchaba las noticias y los mensajes que daban, por favor, no se reúnan en este año, guárdense, no tengan que hacer reuniones como lo hacían antes, pero muchos no hicieron caso. Lo mismo pasó meses atrás en las fiestas de Thanksgiving, de Halloween, de Navidad, y estamos viendo que en algunos lugares la situación, la pandemia de nuevo ha tenido, se ha elevado nuevamente. No escuchamos. Y muchas veces, hoy escuchaba el testimonio, un mensaje de una persona que estaba hospitalizada en California. Y decía, señores, obedezcan. Yo estoy aquí por no haber sido obediente en no guardarme mi distancia, ni tampoco de estar reunido constantemente. Los hospitales ya no dan cabida y
los médicos y las enfermeras están agotadas. Pero es así, hermanos. Yo pienso de que lo que tenemos que pensar es que tenemos que cumplir, ser obedientes. Y eso es lo que su pueblo no era. Y eso es lo que sucedió. Por eso que le dice, olvida tu pasado, olvídalo. Hay veces tenemos ese lastre de que esas cosas que nosotros pensamos que no hacen daño a nadie, que es lo mío, y lo puedo encubrir y lo puedo guardar, pero que me estoy haciendo no solamente el daño a mí, sino estoy haciendo el daño a los demás. Hermanos, el Señor, les dije, miren el futuro, miren más adelante, aférrense al Señor, tanto en alabanza y en oración. Solamente Él es el que nos guarda, nos protege, como dice el Salmo 23. Y vamos a Eclesiastés 3:15. Porque cuando hablamos de esto, del pasado y del futuro, muchas veces nosotros nos quedamos en eso y dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue ya. Dios restaura lo que pasó. Tomemos en cuenta, hermanos, Dios restaura lo que pasó. Confiemos plenamente y grabémonos esto, que este año el Señor va a hacer cosas grandes, maravillosas, en cada uno de nosotros, en cada uno de los países. No es cuestión de vacunas, es cuestión de fe. Si bien las vacunas van a proteger, pero mucho más es la fe que nosotros vamos a tener en el Señor que nos guarda. Y cuando nos dice aquello que fue, ya es, ya no tenemos que volver a hacer eso. ¿Por qué tenemos que mirar hacia atrás? No tenemos que mirar hacia atrás, porque el mirar hacia atrás es aflicción, es pesar, es dolor, es angustia. Y eso no es nada bueno, sino al contrario, es mirar hacia adelante, mirar lo que el Señor nos promete. Aférrense a las promesas que el Señor tiene. Tenemos cerca de 2.800 promesas. ¿Cuántas promesas las tienes aferradas en tu corazón? ¿Cuántas promesas tú clamas al Señor? Y para Dios todo tiene su tiempo. En la vida, el año que pasó tuvimos un tiempo de tragedia, un tiempo de dolor, una crisis, muchas veces hasta crisis matrimoniales, crisis laborales, crisis económicas y también crisis espiritual, porque no teníamos presente la palabra del Señor. O simplemente dejaron su primer amor por otras cosas o por otro amor pasajero, que también puede ser de tiempo, pero que muchos dejaron su primer amor. Y eso no agrada al Señor. Nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, y al Dios Padre Todopoderoso, como el único
que rige nuestras vidas. Y no podemos dejarlo de lado. Es como si el ser humano agarra y abandonas a tus padres. Y bueno, simplemente, déjate a un lado, no te me interesas tú. Si causa dolor en un padre, imagínense cuánto dolor tendrá nuestro Padre Celestial. Pero Él, en su misericordia, siempre está acordándose de ti. El ser humano muchas veces opta por otras situaciones diferentes. Pero el Padre que nosotros tenemos es un Padre consolador, es un Padre misericordioso, un Padre proveedor. Y no lo dejemos. El Señor nos dice, deja de llorar por el pasado. Deja de estar mirando hacia atrás y proyéctate hacia el futuro, porque eso que sucedió ya pasó. Y lo que pasó, mal ahí. Dios lo restaura y lo torna para bien. Acuérdense de eso. Dios lo restaura y lo torna para bien. Porque nosotros vamos a tener esa experiencia. Vamos a poder servir a los demás con todo lo que nos pasó. Y ustedes se acuerdan, en Génesis 37 al 48, ¿se acuerdan de José? La envidia de los hermanos que lo querían matar y luego lo vendieron y dieron la mentira al padre Jacob diciéndole que lo había matado una fiera. Pero el Señor tenía un propósito. El Señor tenía un propósito de todo esto. Y cuando pasó el tiempo, y al descubrirse él ante sus hermanos, porque sus hermanos ni siquiera lo reconocieron, le dijeron, lo que pasó mal, ahí Dios lo restaura y torna para bien. Dice, yo haré cosas nuevas en tu vida. Y vemos cómo se cumple esto en José. Hizo cosas nuevas en su vida. Lo puso como el segundo en las tierras de Egipto. Y vemos esta situación y es gran ejemplo para nosotros cuando dice, todo lo que ustedes hicieron, pensaron que era para mi mal, pero el Señor lo tornó para bien. Y ahora puedo sustentarles, puedo darles los alimentos, puedo cobijarlos aquí. Y esto vemos nosotros que la gente también muchas veces se deja llevar por las tradiciones y las cosas, cargando cosas, cargando pecados, faltas. Creen que entrar a un nuevo año es, bueno, pues vamos a hacer la rutina, las cosas que se hacían antes que nosotros conociéramos al Señor. Vamos a sacar una maleta para poder viajar todo este año, entonces voy a dar varias vueltas a las manzanas y de esa manera se va a cumplir mi deseo de viajar. O, no sé, en otros lugares, las 12 uvas, las ropas amarillas, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas no quitan el pecado. No quitan las cosas que tienen adentro. Son las cosas exteriores. Son las cosas que anhelan. Pero que para anhelar, primero hay que limpiarse. Porque el Señor te va a dar si tú reconoces cómo estás. Y eso es mirar al futuro. Señor, yo soy un vil pecador. Perdóname, Señor. Quiero cambiar. Quiero ser
Y ese barro que tú moldeas, quiero ser que tú seas mi alfarero. Yo sé que el alfarero quiere lo perfecto, quiere hacerlo lo mejor. Y si es necesario tener que darle golpes a la masa de arcilla para que quede muy bonito, es necesario. Y es así, hermanos, porque el alfarero lo que hace es moldear, lo moldea lo mejor, y si se raja, de nuevo rompe y le da golpes a la masa y de nuevo lo moldea hasta que quede uniforme. Una vez que esté uniforme, en bruto, lo mete al fuego. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando nos dice que es el alfarero. Nos va moldeando, pero eso depende mucho de nosotros que entreguémonos a Él. Porque podemos estar en la palabra, pero tenemos esas cositas, esas rajaduras que tenemos dentro. Pedirle al Señor que nos moldee, que nos selle, que nos haga la imagen y semejanza de Él, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para servirlo, para amarlo. Y es así. El alfarero los pone al fuego y luego sale la vasija. Cuando se le echa el agua no se fluye ni tampoco se deforma. Qué mejor ser ese vaso trabajado por nuestro Señor que nos llene de su agua viva para poder dar agua a los demás. Y ese es el propósito del Señor, ir y hacer discípulos. Estamos en otro sistema. Hay que invitar a muchos hermanos que no conocen la palabra. Hay que motivarlos para que ingresen a escuchar la palabra, porque los tiempos son más rápidos. Vemos cómo se pasó el año 20 y cómo se va a pasar el año 21. Eso nos indica mucho. Las situaciones que estamos pasando son los últimos tiempos, hermanos. Y el Señor nos va a pedir a cuentas. ¿Y a cuántos tú hablaste de mí para su salvación? ¿Cuántas coronas traes para presentarlas como ofrenda? No nos quedemos, hermanos. Tenemos las posibilidades entre las amistades, la gente que tiene negocios, que puedan conversar uno a otro, decirle ahí la posibilidad de esto, de escuchar la palabra. No vas a tener que, si antes me decías que era muy lejos la iglesia que tú vivías, muchos me ponían acá, no, yo vivo en Bradenton, pero volver a Sarasota es muy lejos. Ahora no es lejos, ahora es cuestión de tiempo, darle su tiempo al Señor. Y es eso, esa es la forma de cómo tener que ir orando por cada uno de aquellas personas que nosotros queremos invitarlos a que escuchen la palabra y que mañana más tarde puedan decir, Señor, quiero recibirte como mi Salvador. Quiero ser tuyo. Quiero dejar mi vida pasada, no la del año 20, sino todas las que he cargado. Y quítame los grilletes. No me rompe las cadenas, sino quítame los grilletes con las cadenas que sobran para no seguir arrastrándolas y no acordarme de mi pasado. Porque muchas veces hemos escuchado eso, el Señor me ha liberado. Se ven las manos con unos grilletes con pedazos de cadena. Pero pienso que digo, la figura no es adecuada. Si a ti te ha liberado, tienes que quedarte sin grilletes. Porque esos grilletes te hacen recordar tu pasado.
Que el Señor nos limpie de aquel pasado, que nos quite esos grilletes. A veces no, inconscientemente retornamos. Lo que queremos es que este año vamos a ir moldeándonos, que el alfarero nos moldee mucho más, que el Señor ponga sus manos en cada una de nuestras vidas. Y muchas veces hemos estado caminando por las calles y hemos encontrado personas, aquí en Estados Unidos se llama homeless, allá son mendigos, en otros lugares muy despectivamente le llaman portadioseros, pero son personas necesitadas, pero que lo vemos y decimos, y si coincidentemente fue un fin de año y vemos a esa persona toda sucia, harapienta, y muchas veces nos preguntamos, este año está con esa ropa, dentro de 24 horas va a seguir con la misma ropa, no va a cambiar. Y lo que tenemos que hacer es eso, dejar esas ropas, dejar todo. Y me recuerdo en este momento cuando el Señor dijo, quítenle a Lázaro todo las vendas. No es para que pueda caminar, sino para que deje toda la parte de muerte. Todo ese olor nauseabundo, déjalo, sácalo, fuera, límpiate. Y es eso, y es revestirnos del Espíritu Santo. Pedir al Señor que nos llene, que nos dé más de Él. Y poder nosotros revestirnos de ese olor fragante del Espíritu. De poder estar en Él, en esa comunión constante con Él. Y dejar todo para que el Señor me dé sus proyectos para lo que Dios, Él tiene para mi vida. Muchos de nosotros hemos tenido profecía que hace muchos años no nos han dado, pero lo estamos dejando pasar. A unos serán maestros, a otros personas que el don de sanidad, a otros la palabra, a otros el servicio, pero pensamos que todavía hay tiempo para hacerlo después. No, hermanos, el Señor te dio ese proyecto. El Señor te dice, es tu oportunidad este año que lo realices. Va a costar esfuerzo, va a costar de repente tiempo, pero hazlo, porque es olor grato al Señor. Y eso es lo muy importante, porque te vas a sentir realizado en Él, porque Él te dijo, o mandó decirte, o soñaste, o escuchaste algo y te grabó en tu corazón, pero que tú lo estás dejando. Muchas veces hemos escuchado a personas decir, cuando me jubile lo hago, pero cuando se jubila, si es que se llega a jubilar, y cuando se jubila dicen, no, es que tengo citas médicas, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, no puedo. Señor, yo lo pido para mí.
que podamos este año poder viajar juntos a las misiones. Bueno, qué lástima. Si mi trabajo me exige esto, pero voy a tener que decir, esto es mi proyecto. No puedo quedar. Pero que muchas veces nosotros posponemos, y eso fue una mea culpa mía, que siempre decía, no puedo porque justamente ese tiempo es de gran trabajo y que no puedo por la experiencia que nos más que por la experiencia, sino por la responsabilidad que nos encomiendan. Pero justo el año pasado habían cambiado las fechas. Dije, oh, gloria a Dios que voy a poder estar allá. Pero esperé tantos años para poder hacerlo y no lo pude hacer el año pasado. ¿Cuánto duele no haber podido hacerlo años antes? Porque todo se acomodó, justo todos esos trabajos que se tenían que hacer se pasaron un mes antes. Entonces dijeron, agosto está libre. Dije, oh, está fabuloso, voy a poder acompañar, voy a poder estar con los hermanos allá. Pero no contaba con que todo se cerraba, nadie podía salir, nadie podía viajar. Son planes humanos, no son planes de Dios. No desperdiciemos la oportunidad que el Señor nos da. Lo hablo por experiencia propia. Hay oportunidades, hermanos, que no se deben desperdiciar. Y es así. Son proyectos muchas veces que podemos coincidir, pero que hay que estar atentos a lo que el Señor nos dice. Y muchas veces he escuchado hermanas que decían, lo voy a poner a disposición del Espíritu Santo. Y es así, es la forma de obrar. Si me inquieta, si me da paz, tranquilidad, es que sí. Y si me lo reconfirma, como hoy en la palabra iniciales, se ha confirmado la palabra. Y doy gracias al Señor. Y vemos que esta situación que nosotros no debemos desperdiciar son cosas que el Señor tiene planificado para nosotros. Y ese es el futuro. Hay que estar atentos a eso. Y este año, señores, este año hay que estar muy atentos con las obras y de cumplir lo que Él nos dijo, ir y predicar la palabra. Ir y buscar a aquellas personas que no lo conocen para su salvación. En el versículo 25, volviendo a Isaías, en el versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando hablamos de esto, muchas veces nosotros pensamos que nuestros pecados, el pecado nos atormenta, nuestras faltas nos atormentan. Pero aquí el Señor nos da esa promesa, yo borro todo eso. Y hay veces las frustraciones que nosotros tenemos, nos buscamos las frustraciones pensando en que no soy digno de ser perdonado. Como decía hace un momento, es que no me quitaron los billetes. Sigo arrastrando esos pedacitos de eslabones que se quedaron colgados. No, hermano.
El Señor, como te dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Qué más? Que no nos ate esas cosas, que no pongamos ese gran pretexto, que muchas veces en mi intimidad tengo aquellos pecaditos. No, eso hay que borrarlo. Hay que entregárselos al Señor porque nos dice que Él va a borrar todas esas iniquidades. Isaías nos da en la palabra desde lo que proyectó nuestro Señor, desde que le reveló a Él sobre el nacimiento del Salvador hasta la muerte. Y Él no vino solamente para estar un tiempo aquí, sino para cumplirlo, porque Él ya, desde antes de venir, ya sabía cuál era su misión. Salvarme, salvarte a ti, a Él y a todos. Es la salvación por amor, por la misericordia que tiene Él para cada uno con nosotros y de la humanidad. Porque si nosotros vemos muchas veces y no nos reconciliamos con el Señor, el pecado nos esclaviza, nos trae ruina, nos deteriora interiormente, físicamente. El pecado destruye al ser humano. Aquellas cosas que muchas veces los médicos dicen, pero usted no tiene nada. Claro, físicamente el doctor, el médico le puede examinar y puede decir, usted no tiene nada, pero no entró a lo que es lo espiritual, a lo que tiene escondido dentro, qué es lo que le carcome. Experiencias hemos visto de personas que han sufrido de cáncer, pero que ese cáncer una, dos, tres veces le volvió el cáncer, hasta que un día dijo, bueno, lo que yo tengo es, quiero liberarme de algo que yo tengo hace muchos años. Odio a mi padre y a mi madre, porque me abandonaron. Ya su padre y su madre ya no existían en la tierra, pero ella seguía odiando. Tenía ese dolor, ese rencor, esas cosas que dentro de su ser lo destruían. Y como dije hace un momento, qué agradable es ver cómo el Señor se ha manifestado en estos tiempos, en sanidad. Los mismos médicos decían, no, hay que operarlo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, pero el Señor, con las oraciones y con esa posible entrega de sus faltas, lo liberó de sus males, de sus enfermedades. Solo Cristo nos da su gracia, su perdón y su misericordia. Solamente Él. Lo único que tenemos que nosotros hacer es postrarnos, humillarnos ante Él y entregar todas esas cargas. Porque no podemos entrar a querer hacer las obras de nuestro Señor, a ver ese futuro, ese proyectarnos más a lo que Él quiere, si vamos a seguir cargando esas cosas pequeñas que tenemos guardadas.
Y a veces estas faltas, vemos que en el Salmo 35, nos dice, hay que tener en cuenta esto: por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Muchas veces estamos muy afligidos con todas estas cosas. Lloramos. Pero si nosotros queremos ver el amanecer de otra manera, es entregándonos al Señor, entregando todas nuestras cargas al Señor. Es un privilegio muchas veces poder ver el amanecer de un nuevo día, como dice la canción. Y es lindo, es precioso, porque el Señor nos muestra el arte que tiene, la belleza. Igual, nosotros dentro de nuestro ser tenemos que ver esa luz, ese amanecer, esa mañana que vendrá la alegría, dice, el resplandor. Y si recordamos en Isaías 43, 19b, nos dice: yo voy a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y también advertía a su pueblo que él iba a abrir ríos como en aquellos tiempos. Cuando ellos le pidieron agua, le puso agua. Les dio esa agua de beber. Y cuando estamos en ese desierto, en esa tierra seca que no produce nada, el Señor va a vertir agua. Vamos a florecer. Vamos a reverdecer. Nos admira mucho muchas veces cuando la experiencia que tuve en el año 97, cuando cayó el niño en el Perú. Todos los arenales se volvieron verdes. Todo el desierto se volvió verde. Decía, qué maravilla. Imagínense, cuántas cosas hay guardadas debajo, pero por falta de agua. Pero el Señor dice, así como en el desierto abrirá caminos, y también pondrá el agua. En el sequedal, dice, voy a poner agua. Muchas veces nosotros con el tiempo nos vamos secando por esa falta del agua viva. Porque posponemos la lectura, posponemos la oración, la intercesión, y nos vamos secando. Y el Señor nos da una promesa, que en la sequedad voy a echar agua. Y vemos las experiencias que dentro de esa sequedad comienza a salir una flor, una maravillosa flor, unos árboles. Y los hermanos de Talara se recordarán de aquellos desiertos, todas cubiertas de verde. Y el Señor les decía, recuerden la salida de Egipto, cuando abrí el mar rojo, así lo haré yo otra vez. Ustedes van a pasar por caminos secos, no se anegarán. Y lo haré en el futuro. Qué lindo. El Señor nos promete poder pasar aquellos lugares que no son posibles en lo posible, pero todo sobre lo natural, porque ni el hombre lo puede hacer, pero para Dios todo es posible.
si tú crees, y si te han cerrado las puertas, el Señor abrirá las puertas que tú esperas, esas puertas que el año que pasó se cerraron, pero Él las abrirá. Y las abrirá no solamente una, sino varias puertas. Y este año será el año de la gran oportunidad, como dije, para servirlo, para amarlo. Humanamente vemos imposible, pero que el que cree a Dios, todo es posible en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces lo vemos humanamente. No va a ser posible. No va a poder. Y como dicen, siempre hay que tener un plan B. Pero ante todo, hay que estar pensando que sí es posible en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene algo que dar del año que pasó. Ese testimonio vivo de lo que pasó. Si ustedes hacen memoria, no es que vayan a regresar al pasado, sino hagan esa memoria de las grandes cosas que hizo Dios en tu vida. En medio de la desesperación, en medio del desabastecimiento, en medio de la pandemia, en medio de todas esas cosas, Dios hizo grandes cosas en cada una de nuestras vidas. Y eso es un testimonio vivo, hermanos. Yo lo creo, que el Señor abrirá caminos en el desierto, donde hay pobreza y escasez, habrá abundancia, lo necesario. Donde no hubo trabajo, habrá trabajo. Pero hay que ver el futuro, pero no solamente humanamente, sino conjuntamente con nuestro Señor y el Espíritu Santo. Y como yo les decía, aquí muchos de nosotros no hemos sufrido, nos ha faltado la provisión diaria que viene de Él. Porque el Señor nos prometió en el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Y doy gracias también, porque cuando ha habido escasez, muchos hemos podido servir a otros. En medio de nuestra escasez hemos podido dar. Y se cumple este salmo, ni su descendencia que mendiga pan. De todos nosotros aquí presentes, dígame si le faltó un día un plato de comida y un vaso de agua de beber. Sé que ninguno. No es porque tenían los medios, sino por la provisión de nuestro Señor. Y muchos pueden dar testimonio de las cosas que han pasado.
que no tenían que comer y les llegaba la comida. ¿Cómo es esto? ¿Quién mandó? No sé. Alguien se acordó y te envió esto. Y es así como obra el Señor con sus hijos. No les deja desamparados. Por tanto, hermanos, no hay que ver el futuro con angustia, con tristeza. Hay que tener una actitud distinta de fe y creer en Dios. Creer en el Padre y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El Señor ha sido fiel y bendecimos su nombre, porque nos ha guardado y nos ha protegido en los tiempos de angustia, escasez y enfermedad. ¿Qué nos prometía el Señor en Jeremías 31:16? Jeremías 31:16, 17. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Qué lindo, qué linda promesa. Tómala. Como dice, arrebata esa promesa. Deja, reprime el llanto, tu voz y las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. No va a haber escasez si tú te aferras a él y tomas esta promesa. El mejor futuro está en las manos del Señor, en las manos de Dios. Y Él es el que nos protege, te bendice y te abrirá todas las oportunidades que tú ansías para este año. Toda bendición viene de Dios. Usará algunos, pero la bendición viene de Él. Inquietará el corazón de algunos para que te bendiga. Pero todo viene de arriba. Y volviendo a Isaías 43, versículo 20b, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Qué lindo. Aguas en el desierto y ríos en la soledad. Esos ríos de agua viva. Muchas veces pensamos que estamos solos, pero no. Tenemos la mejor compañía. No nos dejemos atormentar por esa soledad y por la escasez de agua. Porque Él dice que pese a todo, Él va a poner agua en el desierto. Nosotros muchas veces pensamos en que
es imposible. Pero hemos tenido experiencias de que todo es posible. El Señor tiene un propósito siempre. Muchas veces dicen, no, que es la destrucción, mira, mucha lluvia, pero dentro de toda esa lluvia tiene un propósito. Y dice que todo no vuelve seco, sino al contrario, con producción. Y a estas promesas, en el capítulo 44, voy a leer del 1 al 5. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidarán con el nombre de Israel. Cuando yo hablaba de motivar, de buscar a aquellos hermanos para su salvación, y son aquellos renuevos que nos está diciendo la palabra. Y que dice que van a venir con el Espíritu Santo. Aquel que no podía, que siempre decía que no quería saber nada con Cristo, él, este año, va a buscar a Cristo. Lo que necesita es que tú, yo y muchos de nosotros podamos motivarlos, darle la palabra para que puedan buscar de Él. El Espíritu Santo nos renueva, nos acompaña en los tiempos de debilidad y de crisis. Nos fortalece en la debilidad, nos ayuda a interceder. El Espíritu Santo es el consolador para acompañarnos. Y comencemos este nuevo año con la presencia del Espíritu Santo, con su llenura y su poder. Porque el Señor nos dice que Él pondrá ríos en la sequedad. Y esta promesa, que vendrán generaciones que se levantarán y ese nombre que se nos ha convertido, ese hombre que se ha convertido, se va a convertir en esas personas y ese hijo va a decir, yo soy del Señor. Hay madres que han clamado 20 años, según su testimonio, para que su hijo se convierta. Y ella pudo verlo convertido al Señor. Uno de ellos es Tomás, Santo Tomás. Y así mucha gente. Muchas madres que clamaron y el Señor escuchó. Puso a prueba su fe. Pero llegó el momento en que el hijo dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué no quise escucharte? Hoy quiero ser de Él. Hoy quiero
seguirlo a Él. Hoy quiero servirle a Él. Gracias, Señor, porque tus oraciones son escuchadas. Y vemos que el Señor usa muchas circunstancias, a veces penosas, pero que son para gloria y honra de su nombre. Y sus hijos serán llamados renuevos del Señor. Y serán con la llenura del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, con una unción y el poder sobre sus vidas. De cada uno de aquellos que conocemos y que no han querido recibir al Señor. O de aquellos que están esperando mejores tiempos para poder recibir. O de repente en los momentos de necesidad, de angustia, de enfermedad. Este nuevo año, hermanos, pedimos al Señor una unción total del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Que Él renueve y se mueva. Porque dice que Él, en su promesa, es lo nuevo que Él va a abrir. Dejemos de decir que vamos de fracaso en fracaso. Nosotros decimos, vamos de poder en poder, hermanos. Vamos de poder en poder, porque sabemos que en Filipenses nos dice, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Amén. Porque también nos dice que en la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Cuánto lo anhelamos? ¿Cuánto anhelamos? Que esa luz vaya cada vez acrecentándose más en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en el pueblo de Dios. Que no sea que solamente por el temor que estamos pasando hayan vuelto, sino que ese temor que los hizo volver y que volviendo se queden. Y podemos decir que mucho, hermanos, creerle a Dios en sus promesas. Sepultar el pasado. Salir de aquel Egipto, salir de esa Babilonia, salir de esa esclavitud que nos tiene. Y lo fundamental es que tenemos que transformar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Y tenemos que, por último, como nos dice, esfuérzate, porque hay mucho camino que nos falta recorrer todavía en los caminos del Señor. Muchas veces pensamos que ya estamos cumpliendo, que ya estamos acabando ese camino. No, nos falta mucho camino por recorrer, hermanos, porque Él nos va a dar las fuerzas. Como dice, te daré las fuerzas del búfalo. Y es así cuando vemos misioneros que siguen laborando y están ahí dando. Bendito y alabado sea el Señor y que los bendiga a cada uno de ellos que se dan íntegramente. Pero cada uno de nosotros podemos hacer la obra y acompañarlos a ellos con las oraciones, con la intercesión, económicamente o dando las provisiones necesarias. Porque por fe
Ellos están ahí, por fe, en ese gran Dios que todos nosotros lo buscamos. Ay, y hermano, por último, créele a Dios y vive en la libertad de Él. Gracias. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, hermanos. Bendito sea el Señor. Doy la gloria y la honra a Él. Deseo que este año sea mejor para cada uno de ustedes, caminando en el Señor, porque Él está al lado derecho.